de nuevo a todos los asistentes. Estamos celebrando ya la 5ª conferencia en conmemoración del 750 aniversario de la creación de la encomienda santiaguista de Estepa, de la cual yo me siento orgulloso, y daros las gracias por vuestra presencia en este acto y darle las gracias al señor alcalde, que va a venir con su presencia a darle su apoyo y nos dirigirá una palabra. Es decir, darle las gracias también aquí al señor Crujera, que nos está apoyando también en el apoyo logístico del ordenador, y darle las gracias también a don Antonio Rodríguez Mateo, pues, del Aula de la Experiencia, para que todos sepáis que más o menos pues aquí estamos trabajando detrás, entre bastidores, un montón de gente. Es decir, esto, no quiero alargarme más porque cada uno de vosotros no queréis tampoco que estemos aquí 2 horas, y darle la palabra a don Antonio Rodríguez Mateo, que nos va a dirigir unas palabras. Buenas tardes, se oye bien desde ahí. Pues para nosotros este es el 5º acto de la encomienda, como se suele decir, no hay quinto malo, y es por supuesto ya el broche de oro con nuestro paisano Crujera, y nosotros pues gustosamente venimos, hemos colaborado y seguiremos interesados en todos los actos que ellos celebren, que todavía hay algunos más. Entonces el Aula de la Experiencia participará en todos ellos, como no, porque es enriquecedor y además conocer nuestra historia de la forma como se conoce a través de la encomienda. Así que agradecer que ellos hayan ofrecido estos actos y, como he dicho, nosotros estamos dispuestos a seguir participando en esto. Muchísimas gracias. Pues muy bien. Bueno, sin más, le vamos a ceder la palabra a nuestro alcalde, don Salvador Martín, que nos va a dirigir unas palabras, finalizando este ciclo de conferencias, y que espero que el día 23 de septiembre, víspera del 24 de septiembre, que es la fecha de la creación real de la encomienda santiaguista de Estepa, pues que celebraremos un acto importante en el pueblo, en el cual esperamos que venga mucha gente a visitarlo. Y sin más, le cedo la palabra a su alcalde, don Salvador. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, como ha dicho Antonio, buenas tardes a todos, y dar la bienvenida también a este salón de actos de este edificio municipal. En primer lugar, por supuesto, como hemos tenido oportunidad de comentar antes ante un medio de comunicación, agradecer, por supuesto, a todos los ponentes, a los colaboradores y en especial los que están en esta mesa, los representantes de esta asociación, que podamos haber celebrado y estemos celebrando todavía lo que son estas jornadas de parte de la historia de Estepa, porque realmente son también jornadas de parte de la historia de Estepa, aunque estamos hablando en este caso de la Orden de Santiago y lo que es la encomienda de Santiago y el camino de Santiago en sí, que es lo que hemos visto en todas estas conferencias que hemos tenido en estos meses. Yo, como he dicho antes, en este medio de comunicación, por supuesto, aparte de agradecer la participación y la colaboración de todos, también de Ezequiel, por supuesto, tenemos hoy la suerte de cerrar este ciclo de conferencias y con un broche de oro, que yo creo que además con un broche de oro importante, que es cerrarlo con un estepeño, que es Antonio Rodríguez Crujera, sin desmerecer, por supuesto, a ningún participante anterior, pero bueno, el que cierre un paisano nuestro, por supuesto, yo creo que le honra a Estepa y si me permite, Antonio, pues honra todo este ciclo, a la propia orden y todo este ciclo de conferencias. Bien, yo simplemente he comentado en anteriores ocasiones que he tenido la oportunidad de poder venir, de que yo creo que este ciclo de conferencias es importante no solamente para conocer de primera mano por toda la ciudadanía de Estepa y por todos los que hemos tenido oportunidad de asistir a alguna de ellas, a lo que es parte de nuestra historia, en este caso una historia que está relacionada con la Orden de Santiago. Es verdad que también hemos conocido en otras charlas pues lo que es la Orden de Santiago en general, el Camino de Santiago, pero también, como he dicho antes, conocer lo que ha significado la Orden de Santiago en Estepa, tanto desde el punto de vista del patrimonio, de la historia, como de la propia costumbre y idiosincrasia de esta Orden de Estepa. No me quiero tampoco extender mucho, porque yo creo que es el ponente el que debe disertarnos hoy con su ponencia, y reiterar mi agradecimiento primero a todos los que están aquí por estar hoy en este cierre de este ciclo de conferencias. Reiterar mi agradecimiento a todos los colaboradores y los participantes, como ha dicho Antonio también, la logística de don José Rodríguez Crujera, sí. Agradecerle también la logística
Y bueno, y si me permiten, yo quiero en este momento pues hacer un agradecimiento especial a Antonio, que yo creo que se ha volcado con esta ciudad, con este pueblo, no solamente porque es un conocedor y un enamorado de esto que es la historia del Camino y de la Orden de Santiago, sino que yo creo que también con su bastante aportación y muy válida aportación ha contribuido a que esta historia o parte de esta historia de Estepa se conozca de primera mano por todos nosotros. Pues muchísimas gracias a todos y que disfruten todos de la ponencia. Si me permiten, cedemos el sitio ya ahora. Sí. Yo, perdón, Antonio, si no, de todas maneras me disculpo antes con el ponente. Tenemos ahora también otro acto en otro edificio municipal y, por lo tanto, para no interrumpir después el acto, estaré un ratito y después me salgo. Muchísimas gracias, ponente. Nos vemos. Bueno, sí, ahora nos vemos ahí. ahora. Bueno, pues ahora... Sí, ahora don Antonio y don Ezequiel, por favor, si se pueden acercar a la mesa. Sí. Esto tú en el medio. Ahí, muy bien. Bueno, pues yo, sin alargarme mucho, voy a presentar a don Ezequiel Díaz Fernández, que es un habitante de Estepa, que ya hizo la primera ponencia de apertura de aquí, de Estepa, con su patrimonio cultural e histórico, con un bagaje cultural y una preparación histórica importante. Desde aquí ya también le damos las gracias y hoy va a glosar un poco la trayectoria de don Antonio Rodríguez Crujera. Don Ezequiel, tiene usted la palabra. Vale. Este no lo mueva, movemos este. Buenas tardes a todos. El Antonio Rodríguez Crujera es un estepeño que nació en la Puebla de Casalla. Allí solo pudo cursar estudios primarios, residiendo hasta los 14 años. Pues en noviembre de 1962, como otras muchas familias que entonces tuvieron que emigrar en busca de trabajo, la suya se marcha a Estepa, donde permanece desde entonces. Aquí va obteniendo su formación autodidacta, adquiriendo con sus ahorros los primeros libros del Círculo de Lectores y se inicia muy joven en la afición a las letras. Ha escrito profusamente centenares de artículos, relatos y poemas en su blog desde la Alcazaba y en otras páginas de Internet, así como en diversas publicaciones editadas en nuestra ciudad. A partir del año 1967 comienza a escribir artículos colaborando en la revista Juventud, editada por la Asociación Juventud Antoniana, así como en la revista de Feria, publicación anual en la que ha escrito en muchas ocasiones, cada vez que se le ha solicitado su colaboración. En 1971 y durante 3 años, animado e instado por quien era entonces alcalde de esta ciudad, don Rafael Machuca Moreno, fue durante 3 años corresponsal de prensa en Estepa del diario sevillano El Correo de Andalucía, al que enviaba información de lo acontecido en nuestra ciudad, en la etapa en que este rotativo provincial era dirigido por el fallecido sacerdote, escritor y periodista don José María Javierre. También colaboró con sus escritos en algunos periódicos locales ya desaparecidos, como El Eco de Estepa y El Periódico de Estepa, entre otros medios de comunicación, además de haber publicado varios artículos en el diario El Litoral de Corrientes, Argentina, y ser entrevistado por el periódico El Libertador, también de la ciudad de Corrientes, nuestra ciudad hermana de Argentina. Ha escrito relatos y poemas en algunas páginas literarias de Internet. Publica al mundo sus escritos de opinión, crítica, divulgación sobre actualidad, cultura, restauración y recuperación de nuestro patrimonio, arqueología, historia de Estepa, etc. En su blog desde la Alcazaba, importantísima ventana desde la que difunde al exterior todo cuanto puede sobre su ciudad, de la que se confiesa amante, enamorado, gran propagador, admirador y defensor de ella y de cuanto está relacionado con su historia, leyenda, personajes célebres, patrimonio monumental, calles, lugares, la sierra, el castillo, en el Cerro San Cristóbal, donde suele pasear casi siempre en solitario, disfrutando en dichos entornos, para él tan llenos de encanto, recuerdo e historia. En el año 1988 formó parte del comité
de hermanamiento que organizó los actos conmemorativos del 400 aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes por el estepeño don Juan Torres de Vera y Aragón, y contribuyendo al hermanamiento el que por tal motivo se llevó a cabo en dicha ciudad argentina. Paso a enumerar ahora muy rápidamente la conferencia, charla y libros que ha editado. En 2005 realiza una conferencia en Elías Aguilar Elcano titulada Un acercamiento a la figura de don Juan Torres de Vera y Aragón. En 2006 es presidente del jurado del curso literario de relato breve de la Asociación Cultural José Saramago. En febrero de 2008 imparte una conferencia en la Puebla de Casalla titulada Recuerdos, vivencia y añoranza de un niño en la Puebla de los años 50. En marzo de 2008, Domingo de Ramos pronuncia el pregón de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, San José Obrero y San Pío X. En marzo de 2010 pronuncia el pregón de la Semana Santa de Estepa. En septiembre de 2010, en las 8ª jornada de historia, presenta la ponencia un esbozo sobre la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias. También participó en la presentación del certamen de marchas profesionales de la Hermandad de San Pedro. En 2011 pronuncia el pregón de la Semana Santa de la Roda de Andalucía, y entre sus libros destacan en 2001 Mis poemas desde Corrientes, del Guadalquivir al Paraná, que es una novela biográfica sobre Juan Torres de Vera y Aragón, que se edita en 2004, y finalmente Daniel y el mar, el regreso, un relato que ve la luz en el año 2006. Es gran aficionado a la literatura, escritor, vocacional y aficionado. Está casado y es padre de 4 hijos, Francisco José, Belinda, Cristina, Antonio y yo en particular añadir que para mí es un grandísimo honor que esté colaborando, participando de hace bastante tiempo en estas historias en las que yo algunas veces lo comprometo y lo meto, algunas endiabladas, ciertamente, pero que, pensamos que si no nos metemos en estas lides, pues finalmente pues nos acaban saliendo las cosas, como por ejemplo este ciclo de conferencias que se han organizado de la mano de los amigos de Villanueva del Río y con la colaboración del Ayuntamiento, el Aula de la Experiencia, etcétera, ¿no? Pues nada, yo sin más, darle la palabra al amigo Antonio Rodríguez Crujera. Bueno, pues vamos a tratar sobre la encomienda santiaguista de Estepa, pero también otros aspectos interesantes de nuestra historia, que no tienen nada, algunas cosas son de fuera de aquí, pero están relacionadas con nuestra encomienda. Como ya sabemos, con este ciclo de conferencias que hoy finaliza, en Estepa se quiere conmemorar que el día 24 de septiembre de este año 2017 se cumplen 750 años de la firma en Sevilla del privilegio de donación otorgado el 24 de septiembre de 1267 por el rey de Castilla, don Alfonso X el Sabio, en el año 12º que el rey Alfonso reinó, dice el documento, mediante el cual entregaba al 14º maestre, don Pelay Pérez Correa, el castillo, la villa y las tierras de Estepa, que pasaban a pertenecer durante los 292 años siguientes a la Orden de Caballería de Santiago de la Espada, así se llamaba en principio, creándose desde entonces en nuestro suelo la encomienda santiaguista que llevó por nombre el de nuestra ciudad. 3/4 de milenio han transcurrido desde entonces. En todo este tiempo, en Estepa se sucedieron innumerables avatares históricos, hechos importantes para esta tierra. En la época medieval, el rey don Fernando III el Santo, en su imparable afán de reconquistar ciudades y tierras en Andalucía, tras la rendición de Córdoba en 1236, 5 años después, en 1241, toma la fortaleza de Izn Estaba, castillo de Estepa en época andalusí, en la que hasta la toma de Granada en 1492, en ese terreno de 251 años, no faltaron guerras
asedios, escaramuzas, ataques, en expediciones de castigo, con saqueos, destrozos, talas y quemas de cosecha, que de vez en cuando se sucedían en incursiones de los árabes venidos desde aquí hasta aquí, desde el Reino de Granada, al peligroso espacio denominado Banda Morisca o frontera donde se hallaba ubicada Estepa, enclavada en la peligrosa y beligerante línea que delimitaba los reinos de Castilla a un lado y el nazarí de Granada al otro. Por aquellos años, como pueden suponer, no era atractivo ni seguro vivir aquí, en tierras tan peligrosas que comprometían la vida de las personas y la seguridad de sus propiedades, haciendas, cabezas de ganado, cosechas, etcétera, etcétera. Sobre esta situación de tensión fronteriza, en el diccionario de don Pascual Madós, editado en 1845, entre 1845 y 1850, en su artículo sobre la historia de Estepa leemos esto: las campiñas de Estepa fueron taladas por Alboacén, hijo del rey de Granada, en la entrada que hizo en 1460 con un numeroso ejército por tierras de Andalucía. Y así nos lo cuenta también otro estudioso de nuestra historia, don Antonio Aguilar y Cano, en su Memorial Ostipense. Deseoso el rey de Granada de aprovechar en su pro las desgracias y los sucesos infelices del reinado de Felipe IV, envió a su hijo Muley Alboacén con un ejército de 15.000 infantes y 2.500 caballos a correr los campos de los cristianos. Entró talando los campos de Estepa, saqueó su arrabal, robó los ganados y con muchos cautivos se volvía orgulloso a Granada. Este ataque dio lugar a una represalia cristiana encabezada por don Rodrigo Ponce de León, hijo mayor del conde de Arcos, que enterado del ataque de la morisma, pronto salió desde Marchena con sus huestes a socorrer Estepa. Pasó por Osuna recogiendo allí las tropas del valiente alcaide don Luis de Pernía para combatir y castigar a los moros de Granada en la famosa Batalla del Madroño, que tuvo lugar el 11 de abril de 1462 dentro del territorio que comprende hoy el triángulo formado por las sierras de Peñarrubia, en el Puntal, el Rigüelo en Casariche y La Roda. En ese entorno se celebró la famosa Batalla del Madroño, donde vencieron a las tropas de Muley y Alboacén, causando en ellos muchos muertos y cautivos, recuperando los ganados, el rico botín y otros despojos. A quienes habían sido los causantes de tantas muertes, cautiverios y daños a la gente y a las tierras de Estepa. Ahí vemos unos caballeros cristianos vigilando la frontera, parecería que serían aquellos que vinieron desde Marchena a socorrer a las tropas de Estepa. A este respecto también Daniel Rodríguez Blanco, en su ponencia La encomienda santiaguista de Estepa en la política del Reino de Sevilla, nos dice lo siguiente: a todo ello debe unirse que el peligro es constante en la frontera. Es cierto que entre 1350 y 1406 hubo un dilatado proceso de paz pactado por medio de treguas sucesivas, pero no existe tranquilidad en la banda morisca porque hablamos de faltas de encuentros a campo abierto y grandes campañas, no hablamos de eso, sino de pequeños golpes de manos casi diarios que al final forman parte de la vida o de la pesadilla del frontero y desarrollan una verdadera enfermedad, la psicosis de frontera, un estado de continua inquietud con causas justificadas que no permite una actividad regular, agricultura de subsistencia, ganadería, porque las continuas entradas de los moros impiden siquiera proponérselo. Otros escritos de aquel tiempo nos hablan de la tortura diaria sufrida por los habitantes fronterizos, que no pueden paliarse concediendo privilegios fiscales ni otro tipo de ventajas. Como dicen los vecinos de Morón en 1378, dirigiéndose al maestre de Alcántara, para que palie sus males con estas palabras. Lo voy a leer porque aquí está en castellano. Y Señor, sea la vuestra merced de querer vos adolecerse de nosotros o de facernos merced, que Señor, sabed que lo pasamos muy mal, y Señor,
Asaz bastante mal lo pasamos, aunque otros pechos no tuviésemos, salvo los males y daños que recibimos de los moros de cada día, que nos matan y nos roban, y no podemos tener enmienda de ello. Ahí se quejaba al maestre de cómo los mataban y los torturaban los moros en Morón. Pues más o menos la banda fronteriza, la banda Estepa estaba enclavada dentro de la banda morisca. Y más adelante añade, por último, en la narración de la famosa batalla de las Moreras, solo hay una fuente cronística que nos cita el ataque previo a Estepa, las crónicas de Enrique IV de Galíndez, de Carvajal, cuando al relatarnos el ataque del rey de Granada con 2.500 rocines, nos dice: vino a correr la villa de Estepa, donde robó mucho ganado y mató y cautivó muchas ánimas de las que andaban en el campo. Creo que Daniel Rodríguez Blanco confunde la batalla de las Moreras con la batalla del Madroño de 1462. Era pues Estepa, su fortaleza y su territorio, un enclave de mucha importancia estratégica que había que militarizar, pues su guarnición era escasa, muy pocos soldados, así como reforzar sus murallas y torres para frenar y combatir las correrías moras, proteger a la gente, sus ganados y posesiones en el campo, que se hallaban dentro de ese comprometido espacio fronterizo entre dos reinos y en siglos tan convulsos. Desde su donación a la Orden Santiaguista hasta 1559, en que nuestra villa pasa a ser vendida como Estado independiente a la familia italiana de los Centurión, creándose después el Marquesado de Estepa, y hasta nuestros días, la encomienda de Estepa y su pasado santiaguista, por la importante relevancia que tuvo, han estado siempre muy presentes en la historia de nuestra tierra y en la piel de nuestra ciudad. Y vemos ahí cómo hay restos que nos dicen que están muy presentes las huellas santiaguistas y de la encomienda. Y lo siguen estando en los signos transmitidos desde tiempos pretéritos, que no son sino las huellas de aquellos caballeros que quedaron aquí y que se conservan, entre otros sitios, en la iglesia de Santa María, en las viejas piedras de sus murallas y torreones, que ellos repararon y reforzaron, en la torre del homenaje que construyeron para fortalecer su baluarte defensivo, en cuyos capiteles de su bóveda el maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa, para dejar constancia de quien la mandó hacer, quiso dejar cinceladas las 5 hojas de higuera, seña de su escudo de armas y del apellido de su estirpe. Y asimismo quedó marcado el rastro de su paso en la cruz insignia de la orden tallada en la piedra clave de la magnífica cúpula octogonal en los edificios, iglesias, monumentos tanto de Estepa como de los pueblos de la comarca. En definitiva, en los múltiples signos inequívocos e improntas que aquí dejaron impresas los maestres, comendadores y caballeros freires de la orden de blanco hábito y roja cruz flor delisada que en forma de espada lucían sobre el pecho. De todo ello se dará breve reseña en los siguientes capítulos. Pasamos a ver algo sobre los orígenes de la Orden Militar de Santiago, de la Espada, para comprender un poco el principio de la orden y cómo nos llega a nosotros. Vamos a saber algo más sobre la orden. La fecha de los inicios de esta orden militar, en lo referente a su constitución, a pesar de reflejarse muy clara en la abundantísima documentación histórica que hay escrita sobre ella, aparece algo confusa debido a la doble fundación que tuvieron las órdenes militares. En concreto, la de Santiago, de la que ahora tratamos, tuvo una primera fundación castrense y años después llegó la fundación o confirmación religiosa. Por tanto, ¿cuál de las dos fechas o cuál de las fechas ha de tomarse como la de su fundación? La militar, en casi todos los textos, dice que se llevó a cabo en el Reino de León, concretamente en Cáceres, el 29 de julio de 1170, bajo el cetro de su creador, el rey Fernando II de León. Este rey y el obispo de Salamanca, Pedro Suárez de Deza, encargaron a un grupo de 13 caballeros conocidos como los fratres, eclesiásticos que vivían en comunidad, o caballeros de Cáceres, la defensa de esta ciudad. Y así, militarmente, quedó fundada y establecida la Orden de Santiago, que aunque nacida en el Reino de León, poco después, en 1172, un año después, ya se había extendido al Reino de Castilla. Sin embargo,
En una publicación que trata sobre la historia del monasterio de Loio en Portomarín, leo el siguiente dato de una fecha anterior que dice así: está considerado el monasterio cuna de los caballeros de Santiago, primeros canónicos del monacato, posteriormente extendidos a San Marcos de León y Uclés en 1175. La orden se fundó en el monasterio de Loio en el año 1030. Ya aquí se habla de una fecha bastante anterior, según carta fundacional guardada en el Archivo General de la Orden. En tiempos del rey don Fernando I de Castilla y de León, ya se menciona a los caballeros de la encomienda de Santiago, y las antiguas crónicas reflejan que en el reinado de este monarca ya tenía maestres y comendadores. Se creó con el fin de proteger el camino de Santiago y luchar contra los musulmanes, y fue originada por los caballeros de la espada y caballeros cambeadores de Compostela. La fundación religiosa hay que atribuírsela al rey Alfonso VIII de Castilla con la aprobación del Papa Alejandro III mediante una bula otorgada el 5 de julio de 1175 en Ferentino, cerca de Roma. Según la bula fundacional, estos caballeros, arrepentidos de su vida licenciosa que hasta entonces habían llevado, se habían unido previamente bajo unos mismos estatutos y decidieron formar una congregación para proteger a los peregrinos que visitaban el sepulcro de Santiago Apóstol en Galicia y guardar las fronteras de Extremadura. Esta orden militar fue aprobada por los obispos de Toledo, Santiago, León, Astorga y Zamora en 1171, quedando en un principio instituida y unida a los frailes del monasterio de Nuestra Señora del Hoyo, de lo cual ya he hablado. Un año después, en 1172, los caballeros fundadores fueron admitidos bajo la protección pontificia por el delegado apostólico en España, el cardenal Jacinto, quien les impuso el compromiso de ir a Roma a requerir la aprobación de la Santa Sede. Así lo hicieron 3 años más tarde, siendo recibidos por el Papa Alejandro III, quien, tras conocer las reglas de la orden que les fueron leídas, con autoridad apostólica la confirma definitivamente el 5 de julio de 1175, estableciendo para dicha orden el derecho a las posesiones que ya tenían y a las que más adelante adquirieran por donaciones pontificias, reales o particulares. En este sentido hay que hacer referencia a la donación que el rey don Fernando II de León otorga a la orden en 1181, 6 años después de que el Papa diera su aprobación, siendo por entonces don Pedro Fernández de Fuente Encalada, a quien va dirigida la carta de donación, el primer maestre de la orden que ejerció su cargo desde el año 1170 a 1184. Dicho documento de donación es interesante, del rey don Fernando II de León a la orden de Santiago, dice así: por esta razón yo, rey don Fernando II, junto con mi hijo rey don Alfonso, sabiendo que la orden militar de Santiago, creada específicamente para contener la arrogancia de los enemigos de la cruz de Cristo y para extender la gloria del nombre de Cristo por Hispania, tuvo sus orígenes dentro de mi reino, y viendo que vos, Pedro Fernández, maestre de esta orden militar, y vuestros hermanos todavía no tenéis un lugar que sirva de sede capitular y casa central donde podáis reuniros y celebrar con más solemnidad asamblea general, y teniendo presente que os comprometéis firmemente a levantar dicha casa en nuestro reino, os hacemos carta de donación de las tierras de Valduerna y Villafáfila para la casa que ha de ser la sede capitular de vuestra orden dentro de mi reino, y que poseeréis a perpetuidad tanto vos, maestro Pedro Fernández, y vuestros hermanos como vuestros sucesores. Lo hacemos con el fin de que en nuestro reino construyáis la sede capitular, esto es, la casa principal de vuestra orden, y por esta razón os hacemos la donación con derecho hereditario y privilegio real, etcétera, etcétera. Como se aprecia en el documento, el rey... Vale, gracias, Salvador. Como se aprecia en el documento, el rey don Fernando II de León mostraba un gran interés en que la casa sede de la orden estuviera en su reino, y dona las tierras de Valduerna, provincia de León, además de Villafáfila en tierras de Campos, provincia de Zamora. Pero a pesar del interés mostrado por este monarca en que la orden de Santiago estuviera establecida en su reino,
Esta radicó su casa matriz en el monasterio de Uclés, tras la desavenencia de la orden con el soberano leonés. Años antes de instituirse, quedó unida a los frailes del monasterio del Hoyo. Fue cuando el rey en 1170 incorpora la orden a este monasterio. Y unidos en hermandad caballeros y frailes, deciden hacer las constituciones en las que se establece que en ese momento donde se celebraría, se establece que es en ese monasterio donde se celebrarían los capítulos generales y que a la muerte del maestre y hasta la elección de otro nuevo, sería el prior de la misma orden quien asumiría la labor del maestre y regiría toda la orden, el prior del convento, me refiero. En 1171 el arzobispo de Santiago nombra canónigo de su iglesia al maestre y a todos sus sucesores y le hace entrega de una bandera con una cruz bordada en forma de espada, que es la insignia de esta orden. Heroicos fueron sus maestres siempre a la cabeza del ejército cristiano, seguido de sus 13 comendadores, caballeros y frailes, todos ellos prestos al llamamiento tan pronto como eran requeridos. Así salían a batallar en peligrosas campañas y en sólidas formaciones que componían las huestes santiaguistas. Continuamente en la vanguardia, de esa forma hizo siempre la primera orden de caballería española su glorioso recorrido por las tierras que fueron suyas tras serle arrebatadas a los árabes y otras que habiendo sido ya reconquistadas y estando dentro de los dominios reales, le fueron luego donadas por los monarcas de Castilla y León, tal como sucedió, entre otras, con las tierras del castillo, el castillo y la villa de Estepa, que 26 años después de su conquista pasaron a convertirse en una de las encomiendas de la gloriosa orden. Como se dice más arriba de este capítulo, el monasterio de Nuestra Señora del Hoyo, o Loyo, y sus frailes, al quedar unidos a la orden, hay autores que aseguran que fue cabeza y sede fundadora de la dicha orden de caballería de Santiago de la Espada, desde donde inicia su camino merced a una bula de aprobación en la que se ordena que sean 13 los freires caballeros que compongan, ahí se denomina que sean 13 los freires caballeros que compongan lo que se podía denominar como la dirección de dicha orden militar y religiosa, una especie de asesores en cuyo parecer y consejo se apoyaba el maestre para tomar las decisiones más importantes. Desde su organización primitiva, a la figura del gran maestre le seguía un consejo compuesto de 13 caballeros, denominado trecenazgo, y sus componentes se denominaban treces. Ellos eran los encargados de la administración, dirección y disciplina. De este consejo se elegía el maestre y gozaban de más ventajas o privilegios que otros comendadores. Cabe destacar que otras personas de gran importancia en el seno de la orden eran el prior de la Casa Mayor, a quien le correspondía el gobierno y la administración, y que era también quien convocaba a los llamados treces para la elección del maestre. Estaban, por tanto, entre los cargos más significativos de dicha orden los priores de los monasterios de Santiago Apóstol de Uclés, en Cuenca, y el de San Marcos de León, de los que hablaremos más adelante, y los comendadores mayores de Castilla, León y Aragón. Todos ellos tenían obligación de celebrar capítulo general cuando eran convocados para ello. Los valientes guerreros importantísimos señores siguientes fueron, entre otros, los fundadores de la orden: don Pedro Fernández de Castro, conocido también como don Pedro Fernández de Fuentencalada, primer maestre; don Pedro Arias, don Rodrigo Suárez, don Fernando Odoares, señor de Barrás; don Arias Fermar, señor de Lentano; el conde don Rodrigo Álvarez de Sarria, don Pedro Muñiz, y otros más hasta completar los 13 caballeros fundadores que al principio se denominaron freires de Cáceres en virtud de la primera ciudad que poseyeron, donada por el rey Alfonso II de León, aunque dicha propiedad la perdieron pocos años después. Caballeros que años más tarde cambiarían su nombre por el de Freires de Santiago. Este es el monasterio de Uclés, en Cuenca, una de las propiedades de mayor relevancia que tuvo la Orden de Santiago a lo largo de su historia. Fue su sede o casa principal en Uclés, en Cuenca.
Este castillo y luego monasterio de Santiago Apóstol está situado en la cima de un montículo a cuyos pies se encuentra la localidad de Uclés, a mitad de camino entre Cuenca y Madrid. Aunque en la antigüedad hubo allí asentamientos celtíberos y después romanos, este enclave se inició como castillo en la época de dominación de los musulmanes, quienes dotaron su fortificación de soberbias murallas defensivas, pero tras serle conquistado por los cristianos, el rey castellano Alfonso VIII donó el 9 de enero de 1174 el baluarte a la Orden de Santiago, que lo convirtió en su caput ordinis, cabeza de la orden o casa matriz. Con el paso del tiempo, los santiaguistas fueron edificando allí un intrincado conjunto de dependencias en las que residían los miembros de la orden, que se unieron a la fortaleza y al templo construido tras la conquista cristiana. La corona adquirió en el siglo XV el maestrazgo de la Orden de Santiago y la construcción del monasterio se inició el 7 de mayo de 1529, reinando ya Carlos I. El monasterio de Uclés fue un enclave de considerable importancia para los santiaguistas y su historia, que desde siglos atrás y durante 662 años hicieron de esta fortaleza su sede o casa principal en España. Ahora hablaremos del convento de San Marcos de León, que ahora es parador nacional. Además del monasterio de Uclés, el de San Marcos de León, ese del cual ustedes ven esa fachada, fue una institución muy relevante para esta orden, por la importancia que tuvo para ella a lo largo de su dilatada historia. El edificio primitivo fue edificado en el siglo XII, durante el reinado de Alfonso VII de León, y fue su hermana la infanta Sancha de Castilla quien, en julio de 1152, hace una donación para la construcción de un humilde edificio fuera de los muros de la ciudad de León y a orillas del río Bernesga, en el que pudieran acogerse los pobres de Cristo, convirtiéndose así en un templo hospital para amparo de los peregrinos que hacían el camino de Santiago. Después, el edificio fue la residencia principal de la Orden de Santiago en el Reino de León. En el año 1176 fue elegido el primer prior de este monasterio y en el 1184 recibió sepultura en su iglesia don Pedro Fernández de Castro de Fuente Encalada, que fue el primer maestre de la Orden de Santiago. Ahí detrás, sobre mi cabeza, ven el medallón con la imagen de don Lorenzo Suárez de Figueroa, del cual personaje tan importante que vamos a conocer algunos aspectos muy importantes de su vida también. Está considerado este monasterio como uno de los monumentos más importantes del Renacimiento español. Su fachada es una joya del plateresco y tuve ocasión de poder contemplar el magnífico monumento, hoy Parador Nacional de Turismo, el pasado 7 de julio de 2016. En el zócalo inferior de dicha fachada se muestran medallones tallados con la efigie de diversos importantes personajes grecolatinos y de la historia de España, de la talla de Hércules, Alejandro Magno, Aníbal, Julio César, Trajano, Isabel la Católica, Carlos Magno, Bernardo el Carpio, el Cid, Fernando el Católico, Carlos I, Felipe II, entre otros. Y también la imagen idealizada del rostro de don Lorenzo Suárez de Figueroa, el gran maestre de la orden que mandó a hacer nuestra emblemática torre del homenaje en el castillo de Estepa. Está ahí porque está entre los más importantes y una figura muy importante para España. En dicho medallón y alrededor de su imagen puede leerse de don Lorenzo Suárez Figueroa M33, o sea, maestre número 33. Así de significativo e importante tuvo que ser en su tiempo este gran maestre en la historia de la Orden de Santiago y de España, de cuya apasionante e interesante biografía vamos a conocer algunos de los aspectos más atractivos. Y ahora hablaremos de la toma de Estepa por Fernando III el Santo. Esto se mueve. Así. Cruz de Crujera. Ahí, ya está. Es que la toma de Fernando III el Santo, la toma de Estepa. La conquista de Córdoba no tiene nada que ver con la conquista de Estepa, pero sí tiene mucho que ver y es muy importante. Fue muy importante para que se conquistara Estepa, porque la conquista de Córdoba fue el resultado de un golpe de suerte. Unos almogávares que se escaparon, los almogávares eran en los
los militares antiguos, las fuerzas antiguas, empezaron a ser los árabes, unas tropas escogidas para entrar y hacer incursiones en territorios enemigos. Era una tropa de élite muy bien preparada para la guerra. Pues unos almogávares primero fueron árabes y después también los cristianos empezaron a hacer estas tretas, a hacer estas guerras de guerrillas, como los almogávares árabes. Pero ya a todos, árabes y cristianos, se les llamó y se les denominó almogávares. Pues unos almogávares que se escaparon, seguramente que eran cristianos y estaban presos en Córdoba, informaron a los cristianos que la ciudad estaba desguarnecida y sería muy fácil apoderarse de su arrabal oriental o axarquía. Un grupo reducido de soldados entraron en dicha axarquía y la tomaron a principios de enero de 1236, mientras pedían ayuda al rey Fernando el Santo, que estaba en Benavente, Zamora. Don Fernando III, que mostró siempre una incansable determinación para batallar contra los árabes de Andalucía, empeñado en reconquistar el máximo territorio en su pretensión de liberar las tierras de Al-Ándalus del dominio musulmán, se dirige con sus huestes desde Benavente a conquistar Córdoba, a donde llegó después de Pascua, Semana Santa. Una vez acampado ante ella y entendiendo los cristianos que sitiando la ciudad escasearían los alimentos, por mandato del monarca asediaron la ciudad, los caminos y los ríos. El cerco se endureció y nadie podía entrar o salir. La situación se volvió insostenible y los árabes comenzaron a tratar su rendición con la condición de que les estuviera permitido salir salvas las personas y los bienes muebles que pudieran llevar consigo. Accedió el rey cristiano a esas condiciones, pero antes de firmar, los árabes se volvieron atrás. Se resistieron creyendo que al ejército cristiano le faltaba vituallas, porque ya llevaban 3 meses de campaña, de expedición. Entonces Fernando III se sintió burlado por el rey de Aben Hud y se alió con el rey de Jaén, enemigo del de Córdoba. Los cordobeses y su rey sintieron miedo entonces y volvieron a Fernando ofreciéndoles la ciudad bajo las condiciones que habían pactado. El 29 de junio de 1236, fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, se hizo la entrega de las llaves. Tomada la ciudad de Córdoba, la ciudad cordobesa, el hecho provocó mucha inseguridad y desprotección en las plazas y en los castillos ubicados en los territorios que dependían de ella. El terreno ya estaba preparado y propicio el momento para que muchas otras plazas y fortalezas de esta parte de Andalucía, en el Valle Medio del Guadalquivir, se entregaran a las manos y protección del nuevo señor que las amparaba, o sea, el rey Fernando, que entre 1240 y 1243, en esos 3 años, extendió sus tropas por las sierras y por toda la campiña, ocupando sin apenas encontrar resistencia las principales fortificaciones de toda esta zona, que estaban poseídas por los moros, tomando así muchos castillos y lugares que se entregaron a él por medio de pactos y capitulaciones. De esta forma pasaron a poder de los cristianos las principales localidades y castillos de estos territorios: Almodóvar, Luque, Porcuna, Cabra, Lucena, Santaella, Montoro, Aguilar, Baena, Écija, Marchena, Morón, Osuna y Nuestra Estepa, entre otras muchas ciudades y fortalezas que antes de eso y después de eso se conquistaron por toda Andalucía y se hicieron tributarias, quedando bajo el amparo del monarca ya de Castilla y León. La ocupación de Córdoba debilitó las defensas de sus territorios y fue crucial para que Estepa y las demás poblaciones cayeran en poder del rey Fernando, que afirman estuvo presente en las conquistas de estas fortalezas. 5 años después de tomar Córdoba, en 1236, el rey dirigió sus armas hacia el castillo de Estepa, en 1241, que según dicen textualmente el padre Barco, era uno de los más fuertes que tenían los moros en esta parte de Andalucía. Y a 15 de agosto del año 1240 triunfó gloriosamente en él, enarbolando en su homenaje el sagrado estandarte de la cruz y el real pendón de San Fernando, que es ese, solo que está restaurado. Por lo que en memoria de tan señalada victoria,
se consagró la mezquita de su alcázar en iglesia católica dedicada a María Santísima en su glorioso misterio de su triunfante Asunción que celebra la iglesia en dicho día. Aunque haya autores que digan que estas ciudades se tomaron sin apenas ofrecer resistencia, la vieja tradición escrita y transmitida afirma que la toma de Estepa se llevó a cabo tras el asedio al que el rey don Fernando sometió a esta fortificación, que se creía inexpugnable por la naturaleza del terreno y el cinturón perimetral de altos y fuertes muros y torreones que la guardaban. Así nos cuenta Aguilar y Cano que don Fernando y sus mesnadas instalaron sus reales en la parte oriental de las murallas que corresponderían hoy al terreno donde se encuentra hoy el barrio de la Coracha, más o menos, por aquel sector, por ser aquel el lugar más difícil y casi inexpugnable para tomar la fortaleza, por lo escarpado y empinado del terreno, y que habiéndoles cortado el agua de la que se aprovisionaban en una fuente que llaman de la Coracha, a la que bajaban los habitantes del castillo por un muro cubierto, se vieron obligados, tras una vigorosa defensa, a entregarse por capitulación. Esa es la espada lobera, pertenecía a Fernando III, el Santo. La espada se llama lobera. Una vez se hubo rendido Istaba, sigue diciendo Aguilar y Cano, el ejército cristiano entró victorioso en ella por las puertas que llaman el postigo de la villa, que por ahí aparece. Es un dibujo que hizo un señor hace ya unos años, pero no se sabe si en realidad esto era así. Por el llamado postigo de la villa, que estaba situado a espaldas del dormitorio del convento de Santa Clara y junto al torreón que se conoce con el nombre de Torre Hueca. También nos relata el escritor pontanés, posiblemente copiando al padre Barco, que la conquista, aunque se duda de la fecha, ocurrió el 15 de agosto de 1240, el día de la Asunción de la Virgen, por cuyo hecho quedó declarada dicha Virgen como patrona de la villa. No está documentalmente probada esta afirmación. Este mismo año, 1240, fue conquistada Lucena y otros investigadores más actuales en sus estudios fechan la toma de Istaba en febrero de 1241. Asegura también don Antonio Aguilar y Cano que después de ser tomada Istaba, no abandonaron los árabes y judíos la villa inmediatamente, pues según don Francisco Fernández y González en su célebre obra Estado Social y Político de los Mudéjares de Castilla, no solo nos asegura indicada permanencia, sino que nos informa de haber existido en Estepa, después de la Reconquista, una célebre aljama, un barrio donde vivían la comunidad musulmana o judía. Eran los llamados mudéjares árabes a los que se les permitía seguir viviendo entre los cristianos sin cambiar su religión islámica. Si los cristianos, tras la conquista, permitieron seguir viviendo en Estepa a la comunidad árabe y judía, en sus respectivas aljamas, parece ser que idéntico proceder tuvieron antes los musulmanes con los cristianos, cuando invadieron Estepa, pues el padre Alejandro del Barco, en su libro La antigua Óstipo y actual Estepa, nos dice a este respecto: 5 siglos y algo más gimió nuestra Estepa bajo el pesado yugo de los sarracenos, pero es muy creíble que aún en este tiempo no se extinguió en ella enteramente la luz de la fe católica, porque se conservó en Astigi, con prelados y pastores, cuyo celo y vigilancia extenderían sus exhortaciones por escrito a los fieles que vivían en su antiguo territorio, es decir, que estaba unida a Écija, a la sede de Astigi, y los prelados y esto, pues mantendría contacto con la gente de Estepa. En efecto, consta que los sarracenos no destruyeron, como a otras ciudades que se les sujetaron, y que permitieron cristianos con iglesia, de lo que originó el nombre de mozárabes, que quiere decir cristianos mezclados entre los árabes. Por tanto, y según esto, a pesar de siglos de conquista, guerra y reconquista, parece ser que hubo reciprocidad de trato entre árabes y cristianos, aunque no faltaron a lo largo de este tiempo muchos rifirrafes, altercados, etcétera, entre ellos. Así fueron conquistadas la villa de Estepa, su fortaleza y sus tierras, que además de los árabes que en ellas quedaron, fueron pobladas por cristianos que hasta aquí vinieron, tras pasar el castillo a manos de los cristianos,
la villa, fortaleza y tierras que 26 años después pasaría a ser donada por el rey Alfonso X a la Orden de Santiago, constituyéndose la encomienda de Estepa, de la que más adelante hablaremos cuando cronológicamente lleguemos a ese apartado. ¿Me vais a permitir? Y ahora vamos a hablar de un personaje que fue muy importante, don Lorenzo Suárez de Figueroa. Seguro que estuvo aquí, vino a ver la torre, mandó a hacer la torre, mandó fortificar todo eso. Pues esta es tan importante que me he permitido explicarles un poco algo de su vida. Don Lorenzo Suárez de Figueroa, llamado el Viejo y conocido también como el Bueno. El maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa, llamado el Viejo, fue un importante personaje en la historia de España y de la Orden, que nació en el año 1344 en la milenaria Torres de Figueroa, en las tierras propiedad de su familia, allá en la villa gallega de Abegondo, cerca de Betanzos, trasladándose después a Écija y luego a Extremadura. Otros datos dicen de él que posiblemente naciera en 1345, un año después, en la ciudad de Écija, Sevilla, del matrimonio entre Gómez Suárez de Figueroa y Teresa López de Córdoba, señora de la Torre de Monturque. Este es el detalle del medallón dedicado a don Lorenzo Suárez de Figueroa, al maestre, en la fachada del convento de San Marcos de León, donde se encuentran esculpidos los rostros de reyes e importantes personajes de la historia. Uno de ellos corresponde a don Lorenzo como personaje muy importante. Se casó en 2 ocasiones, la primera con Isabel Mexía, con quien tuvo 2 hijos, Gómez Suárez de Figueroa e Isabel Suárez de Figueroa, y en segunda nupcia lo hizo con María Catalina de Orozco. El día 28 de octubre de 1387, en la ciudad de Mérida fue elegido 35º maestro. Otras fuentes dicen 32º, aunque en la lista y en su fiche se enumera como 33º maestre de la Orden Militar de Santiago, sucediendo en el cargo a García Fernández de Villagarcía. Para su elección se reunieron los 13 comendadores, como era preceptivo, de la Orden. El número de 13 freires comendadores lo era en memoria de Jesucristo y sus apóstoles, poniendo a disposición de su maestro incalculables riquezas, un considerable ejército y una influencia decisiva en todos los asuntos graves del reino. El hijo del maestre electo era don Fernando IV Suárez de Figueroa, era obispo de Badajoz y actuando como comisario delegado representante del Papa, en nombre de éste confirmó dicha elección en la ciudad de Guadalupe. Se le dio el cargo de maestre propietario de la Orden en contra del voto de pobreza, por lo que don Lorenzo solicitó del Papa Bonifacio IX la reglamentación del usufructo de las propiedades agregadas a la Orden, la cual concedió el pontífice el día 31 de enero de 1393, 6 años después de su nombramiento como maestre, mediante la bula Bularium Militae Sancti Jacobi. Con su nombramiento, la casa del maestre tomó un auge inmenso, ya que el titular del maestrazgo se convierte entonces en una especie de pequeño monarca con súbditos casi propios y gran autoridad y poder de decisión para defender sus tierras y las de su orden, cuya frontera por aquellos tiempos de guerras contra moros y portugueses había que proteger de sus amenazas en una Castilla donde reinaba don Juan I, un monarca débil, en un reino inmerso en divisiones internas, amenazado desde el exterior por los ingleses y los portugueses y los musulmanes desde dentro. Estos poderosos señores debían defender sus territorios y fronteras, siendo muy importante y decisiva su contribución militar a la corona. A este rey poco enérgico le sucedió su hijo Enrique III, con tan solo 11 años de edad. Los que ambicionaban más poder y posesiones en el reino se preparaban para aprovechar las circunstancias de la debilidad del reino, pero don Lorenzo, usando la prudencia y perspicacia que eran habituales, tenía mucha vista, se previno contra cualquier eventualidad y junto a otros poderosos señores del reino se presentó en Madrid ante el joven monarca don Enrique, besó su mano en señal de reconocimiento y acatamiento como a su señor y rey,
que en agradecimiento por su fidelidad y desinterés, el 26 de febrero de 1394 donó a don Gómez Suárez de Figueroa, hijo mayor y heredero de don Lorenzo, las villas de Feria, Zafra y La Parra, en tierra de Badajoz. En la orden era conocido como el buen maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa, y el calificativo de bueno en el cargo y en su persona le fue puesto por los muchos bienes y cosas que hizo, por la bondad que tuvo y siempre usó hasta su muerte. Criado desde pequeño en el ámbito de la orden, su padre, don Gómez Suárez de Figueroa, era segundón de la casa y salió a probar suerte, consiguiendo éxitos guerreando en las milicias del señor Santiago, llegando a ser comendador mayor de León con sede en Llerena. Luchó en la batalla del Salado, donde salieron victoriosos, muriendo después en el año 1359. De no haber muerto, los planes que el rey tenía para este comendador, o sea, el padre de don Lorenzo, eran hacerlo maestre de la orden. Su contacto con la orden santiaguista era, por tanto, muy estrecho, y esto hizo que su hijo, don Lorenzo, personaje que ahora nos ocupa, se forjase dentro desde joven como hombre de grandes virtudes y habilidad, siendo admitido para vestir el hábito de Santiago. Tras ser comendador de Lobón, es enviado a Mérida y de allí a la encomienda de León. Después fue creciendo más en virtudes y merecimientos, y con la edad llegó a ocupar la dignidad de maestre, que dirigió la orden como buen caballero y religioso durante 23 años y 9 meses. Tiempo bien gastado en los servicios a Dios y a su rey y su orden. Este personaje fue tenido en su tiempo por buen maestre. Don Lorenzo Suárez era muy rico. En su casa abundaban el dinero, la plata, grandes joyas y ricos paños, sedas y granas, así como ricas tapicerías, y fue propietario de buena cuadra donde criaban los mejores caballos y otros ganados. También poseía don Lorenzo buenos pertrechos para sus campañas militares, como armas, tiendas y otros bastimentos. Otro aspecto que yo desconocía de este hombre, nacido en tiempos del medievo, donde solo unos pocos privilegiados, un poco sabían leer y escribir, es que poseía en su cámara una biblioteca en la que guardaba muchos volúmenes de libros muy buenos, además de ejemplares de las crónicas de aquel tiempo. En aquellas épocas de constantes guerras y muchos avatares, los caballeros debían ser buenos jinetes, y don Lorenzo lo era, pues solo sobresalía en su afición de gran montero, que salía al campo con los buenos canes de los que era amo. Tuvo que ser cierta su afición y cariño a los perros, puesto que yo veo en esa estatua adyacente sobre el sepulcro donde están sus restos. A sus pies aparece echado uno de los fieles y leales animales que parece mirar a su señor, que yace muerto. Era tan diestro con el caballo y cabalgaba tanto que el arte ecuestre parecía serle innato y en él se convertía en algo natural. Para darnos idea de algunos rasgos de aspecto físico de don Lorenzo, de cómo era, las notas que he hallado sobre él nos dicen que era un hombre grande de cuerpo y algo robusto, recio y bien apersonado. Debía ser también una persona muy activa, que nunca estaba ociosa, pues jamás dejaba tarea alguna que debiera hacerse hoy para hacerla al día siguiente. Cualidad esta, la disciplina, de la que daba ejemplo a todos los suyos que seguían su doctrina y tomaban buena nota teniéndolo como ejemplo. Fue un hombre poco hablador, de escasas palabras, pero de buen seso y entendimiento, de gran recogimiento y regla, también en su casa como en la hacienda, por lo que para juicio de algunos era tenido por escaso y codicioso, mas tenía la gran cualidad de que aquello que él daba lo otorgaba de tal manera que el que lo recibía no se sentía agraviado, y el que lo daba mostraba no querer vanagloria. Hombre esforzado y diligente en las guerras y de buena ordenanza, que solía guiarse mucho por los consejos de los astrólogos. Conquistó los castillos de Pruna, Ortejícar, Tebas, Setenil, que estaban en manos de los musulmanes, y fue gobernador del reino durante el tiempo de la minoría del rey Enrique III, que el 28 de febrero de 1389 lo nombra primer señor de Feria.
y por lo tanto cabeza de la casa de feria, del ducado de Feria, que todavía existe. Aparte de los árabes y las rencillas internas por aquellos años del siglo XIV, en la época de este valeroso y esforzado maestre, del que dicen que presidió su maestrazgo pacíficamente, España y Portugal entraron en ofensivas bélicas a lo largo de la frontera. En Extremadura, tierra colindante con el país vecino, hubo muchas entradas en nuestro territorio llevadas a cabo por el conde don Álvar Núñez de Portugal, quien ponía en peligro los pueblos y las tierras del Reino de Castilla. Pero no debió contar este conde don Álvar con que el maestre don Lorenzo, hombre que al parecer no soportaba atropellos, solía estar la mayor parte del tiempo en sus feudos de aquellas tierras extremeñas, y enfurecido por las muchas agresiones e incursiones ofensivas en nuestro suelo, determinó pagarle al conde lusitano con la misma moneda, entrando con sus huestes en el reino portugués, talando cuanto se ponía a su alcance, destruyendo, quemando y haciendo todo el daño posible, siempre en servicio y lealtad al rey don Enrique III, que por su lealtad a la corona y al rey que la ostentaba, el monarca castellano, entre comillas, le fizo merced de la ciudad de Écija y dióles las villas de Feria y Zafra y Parra. Fue don Lorenzo hombre de buen seso natural, mucho granjero y allegador de facienda, así de rentas como de mercedes, y donos que procuraba y había del rey. Tenía gran cabaña de yeguas y buenos caballos. Fue, por tanto, avesado criador de yeguas y excelentes caballos, además de contar con una condición natural de buen constructor de grandes edificios, en cuyas obras hizo cuantiosos gastos. Entre otras muchas, el monasterio de Santiago de la Espada en Sevilla, en febrero de 1907, poco antes de su muerte, el maestre de la Orden Militar de Santiago, don Lorenzo Suárez, obtenía la bula del Papa Benedicto XIII, que le otorgaba la facultad de fundar un monasterio sujeto a la regla de su orden en la ciudad de Sevilla. Lo creó, donde luego mandaría que a su muerte su cuerpo quedase allí descansando para la eternidad, cosa que no fue así, pues más adelante veremos dónde reposan sus restos en la actualidad. Este es el interior de la torre del homenaje del castillo de Estepa, construido bajo el maestrazgo de don Lorenzo Suárez. Bajo el gobierno de la Orden, en su etapa de maestre, mandó reparar y reforzar las murallas y torreones del castillo de Estepa y construyó la torre del homenaje. Durante su maestrazgo dispuso reparar muchas iglesias y capillas de la Orden, mandando poner en ellas algunas imágenes de alabastro. El final de la vida de don Lorenzo llegó en febrero de 1409, cuando contaba con tan solo 65 años de edad. Su cuerpo, por propio mandato, fue enterrado en el monasterio sevillano de Santiago de la Espada, que él mandó construir, y tras diversos avatares en el tiempo y en la historia, ahora reposan sus restos en el Panteón de Sevillanos Ilustres, en la cripta bajo la iglesia de la Anunciación de Sevilla, junto al de don Lorenzo. Entre otros, se hallan los enterramientos de personajes sevillanos de nacimiento o de adopción, como el escritor y consejero de Felipe II, Benito Arias Montano, don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, el escritor luterano Rodrigo Caro, la escritora Cecilia Wall de Faber, conocida con el seudónimo de Fernán Caballero, el escritor sevillano Alberto Lista, el poeta romántico sevillano de las rimas y las leyendas Gustavo Adolfo Bécquer y su hermano, el pintor Valeriano Bécquer. Ellos están en esa cripta. Ahí está la efigie, pero se supone que eso es una imagen idealizada, que no se corresponderá con su imagen real. Este es el Panteón de los Sevillanos Ilustres, en la cripta de la Iglesia de la Anunciación de Sevilla. Allí, entre algunos de nuestros más ilustres personajes de la historia, hijos de nuestra tierra sevillana, descansan para siempre los restos del buen maestre de la Orden Militar de Santiago de la Espada, don Lorenzo Suárez de Figueroa. Y entramos en materia de la encomienda santiaguista de Estepa. Hasta llegar a este capítulo, sobre la encomienda de Estepa,
tema principal de esta última conferencia, nos hemos centrado en conocer antes otros apartados y contenidos históricos y fundamentales para llegar hasta aquí, como son una introducción general de los orígenes de la Orden, la conquista de Estepa y alguna reseña biográfica de un personaje tan importante como don Lorenzo Suárez Figueroa, que nos dejó su imborrable huella histórica en Estepa. Todo eso, a modo de preámbulo, nos ha introducido solo un poco en la comprensión de nuestra historia pasada, antes de conocer ahora la importancia que para nuestro castillo, la villa y su comarca tuvo la encomienda santiaguista de Estepa. Ya sabemos, como se ha dicho más arriba, que 26 años después de su conquista, 26 años después de ser conquistada Estepa, es donada merced a una bula al rey Alfonso X, a la Orden Militar de Santiago, que para su protección la repuebla, la fortalece, su defensa, y crea en ella y en su territorio la conocida como encomienda de Estepa. Y considerando oportuno comenzar este capítulo por el principio, es decir, por la lectura del interesante documento real que dio origen primero a la cesión de Estepa a la Orden y más tarde a la creación de la encomienda, aquí lo muestro a ustedes. Es una epístola dotada de la hermosura del léxico del castellano antiguo. Este es el privilegio de donación del rey don Alfonso X el Sabio a la villa de Estepa, a la Orden de la villa de Estepa a la Orden de Santiago, que dice así: sepan cuanto este privilegio vieren, como nos, don Alonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de Algarve, en uno con la reina Violante, mi mujer, y con nuestros hijos, el infante don Fernando I y heredero, y con don Sancho y don Juan, por el gran favor que habemos de hacer bien y merced a la Orden de la Caballería de Santiago y por servicio que nos hicieron y harán, damos y otorgamos a don Pelay Pérez, maestre de esta misma orden, y a todos los frailes que ahora son y los que serán de aquí adelante, por siempre jamás, el castillo de Estepa, con todos sus términos, sus montes, con fuentes, con ríos, con pastos, con todas sus entradas y salidas, con todas sus pertenencias, que lo haya, lo encuentra todo libre y quito por juro de heredad para siempre, para hacer de ello lo que quisieren, como de lo que es de su orden, en tal manera que no lo puedan dar ni enajenar en ninguna manera a hombre que sea fuera, que esté fuera de nuestro señorío, ni a otro más que finque siempre en la orden para hacer juicio de él a nos y a todos aquellos que reinarán después de nos en Castilla y en León, y que haga en de guerra y paz en todo tiempo por nuestro mandado, y retenemos y moneda y todas las minerías y las otras cosas que habemos en los otros lugares de la orden, y mandamos y defendemos que ninguno no sea osado de ir contra este privilegio por acrecentarlo ni por amenguarlo en ninguna cosa, que cualquiera que lo hiciere tendría nuestra ira en todo 10 10.000 maravedíes y la orden susodicha, o a quien su voz tuviere todo el daño doblado. Y porque eso sea firme y estable, mandamos sellar este privilegio con nuestro sello de plomo. Hecho el privilegio en Sevilla, por nuestro mandato, sábado 24 días andados del mes de septiembre, en era de 1305 años, que corresponde a la fecha de otro calendario, que es 24 de septiembre del año 1267. Ese es el privilegio por el cual donó este rey Alfonso X Estepa. Y esto lo añadí después de ya tener escrito la conferencia, porque me pareció muy importante que este caballero, que se llama Pelay Pérez Correa, que fue muy importante para Estepa, porque fue quien recibió del rey el privilegio de donación, y era entonces el maestre de la orden militar. Por lo tanto, a él le correspondió tomar Estepa para la orden y empezar a funcionar la encomienda. Don Pelayo Pérez Correa
Este importantísimo personaje, don Paio Pérez Correia, nombre portugués de Pelayo o Pelai Pérez Correa, nació en el año 1205 en Monte de Fralaes, concejo de Barcelos, al norte de Portugal. En el año 1242, con 37 años, en Mérida es nombrado gran maestre de toda la Orden de Santiago, sucediendo en el cargo a Rodrigo Íñiguez. Estuvo al servicio del rey don Fernando III, el Santo, y de su hijo don Alfonso X el Sabio, que fue, como hemos visto antes, quien otorgó el privilegio de donación estepa a la Orden santiaguista y se la entregó a la persona de don Pelay. Por eso es importante también para Estepa este caballero, que era por entonces el gran maestre de esta orden militar. De ahí la importancia que tiene este caballero para Estepa. Ese mismo año de 1242, al frente de las tropas del rey y de la orden, coaligadas con las de la Orden de Calatrava y los ejércitos de Jaime I de Aragón, don Pelayo Pérez Correa conquistó a los árabes la plaza y castillo de Chinchilla de Monte Aragón en Albacete. 2 años más tarde, 1244, conquista también Cartagena, Lorca y Mula, en Murcia. Se extendió por el Levante e hizo muchas conquistas a los árabes. Uno de sus logros, que fue tenido como de los mayores de su carrera militar, sucedió en la toma de Sevilla, en cuya conquista tuvo especial relevancia la actuación de las huestes de la Orden de Santiago, al frente de las cuales estuvo el maestre Fray Pelayo Pérez Correa. Gracias a los acertados consejos y al asesoramiento que dio este maestre a don Fernando, se pudo tomar Sevilla el día 23 de noviembre de 1248, después de 15 meses de asedio, siendo el estandarte de Santiago el primero en ondear en lo más alto de las murallas de la ciudad. Los árabes pidieron al rey un mes de plazo. Esto ocurrió el día 23 de noviembre y los árabes le pidieron al rey un mes de plazo para vender sus cosas, y después de ese tiempo, la primera crónica general de España que mandó componer Alfonso X el Sabio dice, lo voy a leer en castellano normal, ¿no? Y el rey, a los que por mar quisieron ir, se entiende, a los que estaban dentro de Sevilla, una vez conquistada Sevilla, a estos moros les dijo, y el rey, a los que por mar quisieron ir, dióles 5 naves, 8 galeas, a los que por tierra, dióles bestias, quien los guiase y los pusiese en salvo. Y de esta guisa los envió este rey don Fernando a esos moros de esta ciudad de Sevilla, desde que la tuvo ganada y puesta en señorío. Y los que iban por mar y querían pasar a Ceuta, eran 100 veces 1000 por cuenta. Y los que por tierra, que iban para Jerez, eran 300 veces 1000. Y con estos envió al maestre de Calatrava, que los guió y los puso en salvo hasta dentro de Jerez. Y justo un mes después del 23 de noviembre, el 23 de diciembre, se produjo la entrada de Fernando III por la Puerta de los Goles, después llamada Puerta Real. La muerte de tan destacado y valiente guerrero ocurrió en 1275 en el monasterio de Tentudía, Badajoz, que él mismo había mandado fundar para dar gracias a la Virgen por atender su petición. Santa María, ten tu día, o detén tu día, gritó, y el día, ya casi en su final, a lo largo de la batalla, se detuvo. No llegó la noche y pudieron sus tropas ganar aquella dura batalla, y en el siglo XVIII sus restos mortales fueron trasladados a Tavira, en Portugal, a la iglesia de Santa María del Castillo, aunque según otra fuente los restos de este gran maestre se encuentran, o siguen, en el monasterio de Santa María de Tentudía, en la localidad de Calera de León, en Badajoz. Este es un personaje bastante importante en toda la reconquista durante el tiempo de Fernando III y Alfonso X el Sabio. Si a la orden le fue donada Estepa 26 años después de ser conquistada, 26 años conquistada a los musulmanes, durante ese tiempo, ¿a quién perteneció nuestra villa? Pues según el padre Alejandro del Barco en su libro La antigua Óstipo y actual Estepa nos dice, en primer lugar, conquistada Estepa, es muy verosímil que el santo rey dio el señorío de ella a su hijo el infante don Manuel. Esto se funda lo primero en que el padre Mariana, en su Historia General,
Dice que en este año y ocasión se ganaron Écija, Estepa, Lucena, Porcuna, Marchena, Cabra, Osuna, Baena y otros menores pueblos, parte de los cuales se dio a las órdenes militares de Santiago y Calatrava y a los obispos que acompañaban al rey, y partes se entregaron en particular a los grandes y caballeros. Más adelante nos dice Barco: lo segundo, porque consta en la historia general que el infante don Manuel tuvo muchos pueblos en diferentes ocasiones, como Peñafiel, Alcázar, Escalona, Villena, Palatudos, Teresa, Sera, Állora y otros, entre los cuales pudo tener Estepa, porque en aquel tiempo mudaban los pueblos con frecuencia de dueños y de señoríos. En fin, al parecer, y resumiendo, los antiguos historiadores, investigando en viejos papeles, creen que después de la conquista de 1241 y hasta 1267, en que se hace a cargo de ella la Orden de Santiago, estos 26 años de vacío, Estepa perteneció al infante don Manuel, hijo de don Fernando III. Pero según la ponencia Estepa en la Edad Media, del profesor don Rafael Gerardo Peinado Santaella, publicada en las actas de la primera historia de Estepa, las actas primeras de historia sobre Estepa de 1994, nos dice: tampoco está muy claro quién tuvo el poder jurisdiccional sobre Estepa en los años que mediaron entre su conquista y la entrega a la Orden de Santiago, descartado que durante ese intervalo formara parte del alfoz o término de la ciudad de Sevilla, o que, como suponían los eruditos a quien enmendó la plana Antonio Aguilar y Cano, fuese señorío del infante don Manuel, hijo de Fernando III, o de la Orden de Calatrava. Sí es plausible que Estepa hubiese entrado entonces en el señorío de don Alfonso de Molina, tío de Alfonso X. Como se puede ver, no hay unanimidad de criterios sobre este asunto entre antiguos y modernos eruditos e investigadores. Una vez firmado el privilegio de donación a la orden militar, esto dio lugar a que la encomienda de Estepa quedase establecida en el territorio donde años después se fueron constituyendo varios núcleos poblacionales, Pedrera el primero de ellos, y paulatinamente siguieron formándose otros pueblos como Herrera, Sierra de Yeguas, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Gilena, Marinaleda, Matarredonda, Corcolla, Casariche, Aguadulce y Miragenil. La encomienda quedó instituida y Estepa y su comarca, bajo su gobierno y custodia, permaneció durante 292 años, hasta que la corona, por motivos mercantiles, o sea, escasez de recursos monetarios, vendió todo el señorío de la orden perteneciente a esta villa. 30 años antes de ser vendida ya se hablaba de dicho negocio, pues por bula de los papas Clemente VII en 1529, confirmada más tarde por Paulo III en 1536, y un documento emitido por este mismo papa fechado el 5 de junio de 1538, escrito en los que se trató sobre la venta de Estepa, que por cierto no se llevó a cabo por la oposición de la orden, de la villa y de los estepeños. Así quedó, si están cansados, recorto, pues ya queda poco. Así quedó aplazado el asunto de la venta hasta el año 1554, que el emperador Carlos I tuvo necesidad de dinero para sufragar los gastos de sus luchas contra el Papa Paulo IV y el rey de Francia. Y fue entonces cuando las encomiendas santiaguistas de Estepa y de Montemolín, en la provincia de Badajoz, fueron puestas a la venta y a disposición de quienes mejor las pagasen. Los trámites se dilataron en el tiempo y llegó la abdicación de Carlos I, siendo su hijo Felipe II quien dio poder a la infanta doña Juana, princesa de Portugal, para la venta de Estepa y su desmembración de la Orden de Santiago. El rey Felipe II ratifica la transacción mediante carta que escribe desde Bruselas el 11 de mayo de 1556. Dicha venta obtuvo el consentimiento de quien era en esos momentos comendador de Estepa, don Cristóbal Osorio y Portocarrero, que fue por ello indemnizado. Durante su mandato, este comendador santiaguista, que fue el último de una lista de 23 que estuvieron al frente del gobierno de la encomienda estepeña, quitó, desmembró e incorporó a la corona castellana la villa y la fortaleza de Estepa y los demás lugares de su tierra, así como la villa de Pedrera.
También fue indemnizada la orden con un juro o impuesto sobre la seda de la ciudad de Granada. Y por fin llegamos al año 1559, en que se expide real cédula al licenciado don Francisco Pérez de Almazán para que, como alcalde mayor, en nombre de su majestad, tomase posesión de todo lo que había sido desmembrado a la Orden de Santiago, quitado a la Orden de Santiago, las villas, rentas y posesiones. El alcalde mayor presentó el documento al Consejo, Justicia y Regimiento de Estepa, o sea, al ayuntamiento, o a quien mandaba, el día 12 de junio de 1559. El día 12 de junio de 1559. El 11 de agosto de ese mismo año se reconoció oficialmente en las actas capitulares que la villa había dejado de pertenecer ya a la Orden de Santiago y era, desde ahora, propiedad de su majestad, que no espera mucho para hacer negocio, pues en ese mismo año se pone a la venta la recién adquirida posesión de la corona. Don Pedro, y esto es importante, don Pedro Tellez Girón y de la Cueva, este es el rey Felipe II, no don Pedro Girón, don Pedro Tellez Girón y de la Cueva, quinto conde de Ureña, a quien en 1562 Felipe II le otorga el título de primer duque de Osuna, calculó sus posibilidades de compra, echó sus cálculos para comprar lo que el rey vendía, toda Estepa, y hace un tanteo para tratar de adquirirla, pero no debió concordar con sus cálculos, sus posibilidades, y finalmente la infanta Juana, princesa de Portugal, decide vender la que ya era antigua encomienda de Estepa y sus propiedades, pueblos y tierras, a don Adán Centurión, un banquero y militar italiano de Génova que estuvo al servicio de Carlos I y de su hijo Felipe II. El emperador Carlos I, falto de dinero en sus campañas por Italia en la guerra de sucesión, necesitó que don Adán Centurión le prestase 200.000 ducados de plata. Accedió el italiano a facilitarle al rey lo que pedía, no queriendo admitir posteriormente su devolución. Por este hecho y por los muchos y buenos servicios de guerra prestados por don Adán Centurión a la corona, Felipe II vendió Estepa y sus posesiones al genovés, como premio por los favores y fidelidad del militar y banquero hacia los reyes. De haber entrado en los cálculos de compra del conde de Ureña, y éste hubiera llevado a cabo la adquisición de Estepa y sus tierras, tal vez a partir de ahí la historia de nuestra villa y de la encomienda se habría escrito de otra forma, pues hubiese pasado a formar parte del inmenso patrimonio, uno de los más grandes y saneados de la nobleza española, propiedad del vecino ducado de Osuna. Pero para bien o para mal no fue así y la historia que conocemos discurrió por otros derroteros. Estepa fue ofrecida a quien más convino a la corona y la escritura de venta se otorgó el día 12 de agosto de 1559. Lo que antes perteneció a la encomienda de Estepa, la villa, poblaciones, tierra bajo su jurisdicción, todo fue vendido por el precio de 206.250.000 maravedíes, equivalentes a 550.000 ducados, que era una moneda de oro que se usó en España hasta finales del siglo XVI y que era de un valor variable. Una vez que fue vendida, el nuevo señor de esta villa, don Adán Centurión, marqués del Aula, concedió poderes a Jofredo del Escano para que en su nombre tomase posesión de las villas, su término y su jurisdicción, así como también de las iglesias de Estepa, Pedrera, La Roda y Sierra de Yeguas, nombrándolo además gobernador del estado de Estepa, presentándose este documento de su nombramiento al Consejo reunido en Cabildo el día 3 de noviembre de 1559, que admitió y obedeció el mencionado documento como carta del señor natural. Una gran mayoría de los habitantes de Estepa y de la encomienda lamentaron salir de la jurisdicción de la orden para pasar desde entonces a estar bajo el sometimiento, gobierno y mando de un señor extranjero de Italia al que no conocían de nada, motivo por el que muchos caballeros de familias estepeñas abandonaron sus casas y descontentos con el nuevo amo y señor que regiría los destinos de esta villa, pueblos y tierras, abandonaron Estepa, marchándose a otros pueblos. Así lo hicieron algunos caballeros de familia
como los Aceijas, Villalones, Osorios, Dávilas y Juárez de Figueroa. Este descontento y oposición perduró muchos años, en los que la Orden de Santiago no dejó de porfiar nunca y disputar a los nuevos dueños la jurisdicción y autoridad